Y esto es algo que les preocupa muchísimo a los profesionales de la salud. De hecho, incluso han existido movimientos, han existido, digamos, campañas que incluso han realizado el propio Ministerio de Salud e incluso profesionales dentro del área para intentar identificar, ¿no? Porque mucha gente dice, chuta, es que tengo miedo de que si le trato y hago algo, pues ya me voy a ir preso. Claro, y son 3 años. Y son, a la cárcel 3 años. Entonces, sí, o sea, bueno, realmente ahí lo que puede aplicarse es incluso una... digamos, una suspensión condicional de la pena, ¿no? Pero bueno, eso sería harina de otro costal. Verás, como te digo, mucha gente está muy preocupada de esta situación, como muchos profesionales de la salud, pero no. Justo el mismo artículo 146 te reconoce cuando tú estás infringiendo el deber objetivo de cuidado. ¿Ya? Yo te he hablado de la culpa, cuando uno actúa con culpa, ¿no? Que ya sabemos que es la inobservancia, la impericia, la negligencia, todo esto, ¿no? Ahora, Derecho al descubierto. Derecho para todos. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Y todos los estudiosos del derecho. Estamos de nuevo aquí con el Derecho al Descubierto, la temporada número 2, con nuestro primer capítulo. El día de hoy tengo a un personaje muy importante, al doctor Brandon Adriano, quien estudió en la Universidad Autónoma Regional de los Andes, aquí en la ciudad de Riobamba. Además, tiene también una maestría en Derecho Penal, con el cual vamos a tratar un tema sumamente interesante. Pero primero vamos a darle la bienvenida, por favor, a nuestro público. Bueno, primero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos vean. Sí, efectivamente, yo soy el abogado Brandon Adriano, especialista en Derecho Penal, trabajo en Centeno Firme de Abogados, justamente yo en el área especializada en la que me desempeño, generalmente es en el Derecho Penal, Derecho Constitucional, y siento así que nosotros también contamos con otras áreas de especialidad, ¿no? Entonces, básicamente, el día de hoy estoy bastante gustoso de compartir justamente en este podcast con todos ustedes, porque vamos a hablar de un tema yo creo que es bastante bonito, al menos a mí me lo parece. Creo que todos los temas del derecho son interesantes. Bueno, el tema en sí hemos estado hablando y nos hemos puesto a pensar y decimos, esto se da bastante en la sociedad, pero la gente no lo habla. Es el famoso, cuando se vulnera supuestamente o se hace una mala práctica médica. Primero vamos a entender qué es una mala práctica médica, porque he escuchado varias situaciones en las que yo me voy donde un profesional puede ser de la salud y ya me hace algo que no me gusta y la gente sale indignada y dice, no, les voy a demandar por mala práctica médica. Entonces creo que es importante primero definir qué es una mala práctica médica para ver si es que a ustedes les pasó y pueden demandar o dicen, bueno, lo mío no es, entonces mejor me quedo sin denuncia. Verás, sí, es bastante importante el tema que tú estás topando. Más que mala práctica médica, creo que es importante reconocer la mala práctica profesional per se, ¿no? Realmente la mala práctica profesional está reconocida no solo en el Código Orgánico Integral Penal, sino también dentro de la Constitución. Y en el artículo 54 de este mismo cuerpo te dice que toda persona que ejerza una mala práctica, sea profesional, en su arte o incluso en su ocupación, debe responder por esos daños lesivos que haya ocasionado, ¿no? Eso te dice la Constitución. Ahora, si nosotros nos centramos ya en un ámbito penal, dentro de la esfera penal, como digo, dentro de la esfera en el que el derecho penal y la punición realmente va a entrar en juego, ahí sí se reconoce la mala práctica profesional. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la mala práctica profesional realmente se puede referir no solo a los médicos, o sea, a la rama de la salud, sino también a otras ramas. Hablemos ingeniería civil, arquitectura o cualquier otra, cuando nosotros nos centramos. Y frente a eso, cuando se ocasiona una muerte culposa por mala práctica profesional, pues el derecho penal prevé prisión preventiva, pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar de eso, pero bueno, si nosotros nos centramos, como tú me dices, en la mala práctica médica, en mala praxis, debemos reconocer que básicamente es la infracción a un deber objetivo de cuidado. No sé si está relacionada con esta digamos, conceptualización, pero básicamente ¿en qué consiste la infracción al deber objetivo del cuidado? Nosotros tenemos que identificar que una infracción al deber objetivo del cuidado es cuando una persona, obviamente, puede actuar de forma negligente, puede actuar con inobservancia, puede actuar con impericia, o puede incluso también actuar, es inobservancia, impericia, inobservancia y negligencia, ¿ya? Entonces, cuando se dan estas circunstancias, nosotros estaríamos identificando que existe una infracción al deber objetivo del cuidado.
Creo que esto se relaciona también al dolo o la culpa, como con mis compañeros de clases a veces conversamos, decimos, la culpa es, no sé si puedo mencionar estas palabras aquí dentro, la culpa es por pendejo y el dolo ya es por malicioso en vez de usar otra palabra. Entonces, ajá, sí. el dolo es como que yo tengo ese ensañamiento, dice también el COIB, esas ganas de hacer daño a alguien, o sea, yo quiero hacerle daño. En cambio, la culpa y todo esto de la negligencia es como que yo no quiero hacer, pero lastimosamente, como digo, por pendejos, como dicen algunos, por no tener el debido cuidado, exacto, sale en una infracción hacia la otra persona. Y creo que es importante también esto de la Constitución porque las personas usuarias somos un grupo de atención prioritaria. Además, también la Constitución nos dice que nosotros debemos tener un servicio de calidad, no solo de la administración pública, sino en general de las personas que nos den un servicio que sea eficaz y de calidad. Entonces, es importante saber esto de que cuando queremos hacer daño, ya es como que con intención y lo otro es con culpa, ¿verdad? Sí, realmente si nosotros nos aterrizamos, digamos, esto a conceptos doctrinarios o dogmáticos, nosotros debemos identificar que el dolo realmente tiene dos circunstancias muy importantes, que es el elemento cognitivo y el elemento volutivo. O sea, cuando tú dices quiero hacer algo, quiero hacer de forma malintencionada, tenemos que hablar de eso. El elemento cognitivo y el volitivo debemos entenderlo como el conocer y el hacer, ¿no? Y tener la voluntad. El elemento cognitivo es que yo conozco las implicaciones que puede tener eso. Y el elemento volitivo es la voluntad que yo tengo de causar el daño. Entonces, cuando se presentan, digamos, estos dos elementos, sabemos que estamos frente a un dolo. La culpa, en cambio, no. La culpa no tengo esa intención. Es verdad que se produce un resultado lesivo, un resultado dañoso, que puede ser la muerte, las lesiones de unas personas, pero yo no tenía la intención de realizar ese daño, pero acabó produciéndose un daño. Entonces nosotros ahí identificamos la culpa, ¿ok? Básicamente no actuar de forma debida y haber sido un poco pendejos en ese sentido, ¿no? Se puede decir que es como que un homicidio culposo realizando la profesión que tenemos, más o menos. Básicamente es eso. Eso es la mala práctica médica. Pero ¿cuándo podemos nosotros denunciar por una práctica médica? Creo que es importante describir este tipo penal o irle desarrollando poco a poco para que las personas entiendan cuándo yo puedo denunciar por esto y cuándo podemos tomar otras vías por civil para realizar demandas. Por daños o perjuicios o daño laboral. Sí. Verás, ahí nosotros tenemos que identificar varias cosas. Como te dije, la esfera del ámbito penal reconoce daños lesivos, ¿no? O sea, ¿cuál es el bien jurídico protegido que establece el COIP cuando nos habla del artículo 146, que es el homicidio culposo por mala práctica profesional? Obviamente lo que intenta proteger es la inviolabilidad de la vida, un derecho constitucional. Pero también se puede proteger, digamos, la integridad física. ¿Okay? La integridad personal de la persona. Entonces nosotros podríamos encontrarnos ante un tipo penal de lesiones, ¿okay? Pero todos estos vinculados a una mala práctica profesional, ¿okay? Entonces, si nosotros nos centramos en el artículo 146, tenemos que identificar que el homicidio culposo por mala práctica profesional, tal como lo reconoce el COIP, te determina que es cuando una persona produzca la muerte de otra por haber infringido el deber objetivo del cuidado. ¿Ya? Y ahí sí nosotros, como tú dices, hay que desmembrarlo, ¿no? El COIP te reconoce, y este artículo en concreto te reconoce dos tipos de homicidio, ¿ya? El homicidio culposo simple y el homicidio culposo agravado o calificado, que también se le llama así, ¿ya? Entonces, si nosotros nos centramos en el tipo penal de la mala práctica profesional, tenemos el homicidio culposo simple, que es sancionado de 1 a 3 años, y en cambio, si nosotros verificamos un homicidio culposo agravado o calificado, pues la pena es mayor. Entonces son de 3 a 5 años. Pero ¿cuál es la diferencia real entre uno y el otro? Pues que en el homicidio culposo agravado realmente se actuó de forma culposa, evidentemente, pero también se ejercieron otro tipo de acciones. ¿Qué acciones se ejercieron que, digamos, agravan en sí esta pena? Pues haber hecho acciones de forma innecesaria, peligrosas, o incluso haber hecho acciones de forma ilegítima. Entonces ahí nosotros identificamos esta calificación, digamos, adicional para sancionar con una pena mayor. ¿Ya? Esa sería, digamos, la desmembración de de este artículo en sí en dos tipos penales independientes, pero muy ligados en sí, ¿no? De hecho, justo estábamos hablando el otro día, supongamos que una persona X sufre un accidente y viene un profesional de la salud y viene a realizarle obviamente maniobras para tratar de rescatar su vida y se le muere en las manos de este profesional de la salud.
Entonces, ahí podríamos nosotros decirle que hizo una mala práctica médica, porque después de todo, él también como que se podría decir que practicó en esta persona y lastimosamente murió en manos de él. Entonces, ¿sería que ahí es mala práctica médica? No, verás, y esto es algo que les preocupa muchísimo a los profesionales de la salud. De hecho, incluso han existido movimientos, han existido, digamos, campañas que incluso han realizado el propio Ministerio de Salud e incluso profesionales dentro del área para intentar identificar, ¿no? Porque mucha gente dice, chuta, es que tengo miedo de que si le trato y hago algo, pues ya me voy a ir preso. Claro, y son 3 años. Y son, a la cárcel 3 años. Entonces, sí, o sea, bueno, realmente ahí lo que puede aplicarse es incluso una... digamos, una suspensión condicional de la pena, ¿no? Pero bueno, eso sería harina de otro costal. Verás, cuando, como te digo, mucha gente está muy preocupada de esta situación, como muchos profesionales de la salud, pero no. Justo el mismo artículo 146 te reconoce cuando tú estás infringiendo el deber objetivo de cuidado. ¿Ya? Yo te he hablado que de la culpa, cuando uno actúa con culpa, ¿no? Que ya sabemos que es la inobservancia, la impericia, la negligencia, todo esto, ¿no? Ahora, eso cuando hablamos de la culpa, entonces nosotros ya identificamos el homicidio culposo, por así decirlo. El sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Bueno, ya. Ahora, cuando nosotros infringimos un deber objetivo del cuidado, ¿ya? Para eso el artículo 146 también te reconoce estas circunstancias. Es un poco extenso el artículo, pero te voy a ayudar con eso, ¿ya? Realmente el artículo 146 te dice que la mera producción del daño no significa que tú hayas actuado con infracción al deber objetivo de cuidado, ¿ya? Entonces, debe identificarse que, aparte de eso, que haya existido una inobservancia por parte del profesional de la salud en las leyes, en los protocolos, en reglamentos, incluso en la lex artis. La lex artis es un concepto latino que se aplica hasta el día de hoy y es bastante interesante, porque la lex artis es básicamente, digamos, cómo se debe actuar de una forma determinada frente a un hecho concreto por parte de un profesional. ¿Ya? Entonces, un profesional de la salud, por ejemplo, cuando está realizando una intervención, un ejemplo claro, ¿no? Digamos, está en un quirófano, realiza una intervención, yo que sé, neuronal, digamos. Entonces, siempre se debe establecer, por ejemplo, todo lo que va haciendo momento tras momento. Entonces, debe ir registrándolo. Exacto, para que todo se constituya como un informe, ¿no? Entonces, todo esto, si esta persona, digamos, ha omitido realizar este tipo de actos, pues evidentemente estoy fallando, digamos, a los protocolos, ¿ya? O estoy fallando a las leyes. Si la ley me dice que yo tengo que irme registrando con exactamente cada paso, o si me dice que yo no debo ausentarme cuando yo estoy en quirófano, pues evidente, y es algo que pasa muy comúnmente, ¿no? Yo he visto casos, incluso sentencias, hay una en Manabí, en la que un anestesiólogo se ausentó por un momento, creo que era por ir a fumar o algo así, ¿ya? Entonces, justo en ese momento, una menor de edad acabó, bueno, digamos, convulsionando, tuvo una muerte vegetativa y todo eso, y realmente no se le pudo controlar. Entonces, este tipo de cosas es una mala práctica médica, ¿me entiendes? Entonces, esa es una de las circunstancias para identificar que tú estás infringiendo el deber objetivo de cuidado. Aparte de eso, tiene que identificarse que el resultado dañoso, es decir, la muerte o las lesiones que se hayan producido, sean exclusivamente en base a la infracción del deber objetivo del cuidado y no a circunstancias conexas o circunstancias independientes. Otro ejemplo, un médico igual está en una intervención quirúrgica y resulta que pues, esta persona ha tenido antecedentes que era muy proclive a tener quizás paros cardíacos. ¿Ya? Pero resulta que fallece por esto o que muere y realmente fallece por un paro cardíaco, pero no por la mala práctica médica en sí. Son cosas independientes. Entonces nosotros identificaríamos que no existe una infracción a este deber objetivo de cuidado. Y el último elemento que también hay que identificar es, digamos, en este caso, la experticia del profesional. ¿Okay? Identificarse si ese profesional estaba suficientemente capacitado, tenía el conocimiento real para poder realizar tal intervención y si esto podía ser evitado por ese profesional, precisamente porque tenía ese conocimiento. Entonces, cuando se identifica que todas estas circunstancias han fallado, recién ahí nosotros podríamos identificar que existe una mala práctica médica y debe cumplirse con todos estos 4 requisitos. Ok, o sea, ¿qué consideramos lesiones también? O sea, ¿qué son lesiones? Ya, verás, si nosotros lo vinculamos a la mala práctica profesional,
Las lesiones evidentemente es un resultado dañoso que no te provoca la muerte. ¿Ok? Las lesiones generalmente te provocan una incapacidad, ¿ya? Y esta incapacidad puede ser de muchos niveles. Claro, puede ser permanente, puede ser transitoria, temporal, como me dices, pero y ahí sí, obviamente se encuadra en una gravedad mayor o menor, ¿ya? Las lesiones también son sancionadas por el Código Orgánico Integral Penal, porque obviamente puede ser que una persona, si no hablamos de mala práctica profesional, entre personas empiezan a pelearse, pues evidentemente se pueden ocasionar lesiones. Ahora, si nosotros estamos dentro de una mala práctica profesional, se producen unas lesiones, puede ser que, como en el caso que te nombré antes, que una persona le haya dejado en un estado de coma, un estado vegetativo. Eso a fin de cuentas son lesiones, ¿ok? Una incapacidad, ¿ok? También puede ser dejarle a alguien sin poder caminar un mes, supongamos. Exacto. Aunque no sea tan grave, también es lesión. Es una incapacidad, exacto, sí. Y eso te lo reconoce el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Entonces, aparte de reconocerse este tipo penal, también se reconoce que una persona, cuando haya infringido el deber objetivo de cuidado, en este caso lo podemos vincular a la mala práctica profesional, pues también podrá ser sancionada, ¿ok? Ahora, ¿esta persona cómo es sancionada? Se le sanciona con el cuarto de la pena que está establecido para el delito de lesiones. Ahora, hay una salvedad, y esto es muy interesante y justamente para la tranquilidad de los profesionales. Hay un principio muy importante en derecho penal que es el principio de necesidad, ¿ya? El principio de necesidad, obviamente, el nombre creo que es bastante claro y bastante explicativo, que te dice que si una persona, en este caso un médico, un profesional de la salud, ha actuado y ha realizado determinada acción para una acción terapéutica, por así decirlo, para el paciente, lo está haciendo porque bajo el principio de necesidad, porque esa persona lo necesita. Exacto. Entonces, si esta persona necesitaba ese tratamiento y producto de ese tratamiento resultó lesionada, no se le podrá imputar esta acción al profesional de la salud. ¿Por qué? Porque actuó con el principio de necesidad, ¿ok? Otra cosa es que haya actuado de forma negligente. Entonces, evidentemente, ahí sí nosotros identificamos la mala práctica profesional. Entonces, ya te digo, mucha gente, muchos profesionales de la salud se asustan por esto. De hecho, he visto que bastantes profesionales es como que primero consentimiento informado, cualquier cosa y les hacen firmar, de hecho, por esto mismo, porque las personas al no conocer mucho o asesorarse mal de abogados, todos son denunciamos de por mala práctica profesional. Entonces creo que es importante esto, que vean bastantes profesionales, que no se asusten, porque la verdad es que yo creo que hacen más para amedrentar y después decir, bueno, arreglemos cuánto quiere y tratemos de arreglar, cuando después de todos los profesionales estaban haciendo su trabajo. El problema digamos, de los profesionales o de las personas es que pretenden, digamos, irse ante un procedimiento penal de forma inmediata para amedrentar, como tú dices, ¿no? Cuando debemos entender que un procedimiento penal, y al menos la privación de la libertad de una persona, siempre es de última ratio. O sea, es el último recurso al que debería acudirse. Pero mucha gente lo ocupa justamente para eso, para amedrentar a las personas, y lo típico. Seguro le denunciamos, ya va a querer arreglar, cuando realmente no. Yo te he dicho, lo he visto en un sinnúmero de casos, y mucha gente solo por cuestiones de lesiones denuncia, ¿no?, ante fiscalía este tipo penal, y te digo yo que en el 95% se acaban archivando. Ajá. Porque no se constituye, o sea, es que tienes que cumplir con el tipo, y tienes que cumplir con el tipo de forma exacta. No se pueden dar. El derecho penal es muy taxativo. Exacto, no se puede decir, ni análogo tampoco, decir, bueno, si pasó esto aquí, puede que pase acá. Exacto. Es muy importante esto, creo que también para los profesionales y las personas. Creo que si es que tal vez ustedes se sintieron vulnerados dentro de una práctica profesional, existen otros mecanismos, el civil, que estábamos hablando que se puede presentar una demanda por daños y perjuicios o daño a la moral también. O sea, sí, puede ser, o sea, puede ser. Realmente tenemos que identificar la cuestión de, en el ámbito civil, lo único que uno lo que busca es, digamos, una indemnización o un resarcimiento de carácter pecuniario, ¿no? Sí es procedente, realmente sí es procedente, incluso dentro del ámbito penal. Cuando a alguien se le haya sancionado con una prisión, bueno, en este caso sería una pena privativa de libertad, también tenemos que saber que hay una reparación integral. Y la reparación integral, pues también son las indemnizaciones, ¿no?, pecuniarias. Entonces, no solo es la prisión, sino también es el hecho de que la reparación económica. Ahora,
Evidentemente no puedes encuadrarlo todo dentro del ámbito penal porque si no ocurrió la muerte, evidentemente no vas a poder recurrir y no vas a poder solicitar nunca una reparación, en este caso de carácter pecuniario, sino que vas a tener que irte al ámbito civil. Y el ámbito civil justamente es por esto, ¿no? Por los daños y perjuicios, que también es una vía adecuada, pero ya te digo, o sea, se puede hacer, y creo que en estos casos, en el 95% de los casos que te dije que se archivan en la vía penal, pues podrían resolverse quizás por la vía civil, ¿no? De hecho, un profesor mío me decía que es mejor ir a lo civil si vemos que es algo que se puede arreglar. Obviamente hay delitos que no se van a poder arreglar por vía civil, una muerte, una violación, que definitivamente las personas deben ir a la cárcel, pero existen otros, por ejemplo,